Muy bien, hermanos, muchas gracias una vez más. Siempre es grato para nosotros poder estar aquí con ustedes y poder disfrutar de la comunión y también de la enseñanza de la palabra de Dios. Así que muchas gracias, hermanos, por la invitación. Vamos a leer en segunda a Timoteo, capítulo 3. Vamos a comenzar ahí la lectura. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer todo el capítulo, es bastante corto, no es tan largo, donde vamos a vislumbrar en este capítulo, donde fíjese que, si bien es cierto, los primeros versículos hablan de tiempos peligrosos y de todo el ambiente que se genera, también se menciona a Timoteo, que es el contraste con estos tiempos peligrosos y los hombres peligrosos. Timoteo es el contraste, pero termina hablando de la palabra de Dios. Y la verdad es que la palabra de Dios es la que sostiene a los siervos de Dios en tiempos peligrosos. Y eso es lo que se describe aquí en el capítulo 3. Todo este tremendo capítulo se menciona para hablar de hombres peligrosos en tiempos peligrosos, pero donde hay siervos de Dios que destacan en estos tiempos peligrosos, incluido en medio de hombres peligrosos. Y entonces están los creyentes, está el pueblo de Dios que marca la diferencia. Pero ¿qué es lo que hace que el pueblo de Dios marque la diferencia y persista en el tiempo marcando esa diferencia? Es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se describe aquí como impulsada, guiada, soplada por Dios. Y entonces tenemos un recurso divino a disposición de cada creyente para vivir en medio de un ambiente adverso. Entonces, hermanos y hermanas, no hay, mire, lo voy a repetir, no hay excusa para ser igual a los inconversos. No hay excusa. Tenemos todos los recursos necesarios provistos por Dios para marcar una diferencia en los tiempos difíciles y rodeados con hombres peligrosos. Tenemos recursos. Entonces, me gustaría que pudiéramos ver eso aquí en la lectura que vamos a hacer completa de este capítulo 3. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujeres, a mujercillas, cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena
obra. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Fíjese que tenemos en nuestras manos y en lo que hemos leído es esta escritura que es inspirada por Dios y la que va a capacitar a cada creyente que confía en lo que hemos leído y en el Dios que hizo posible que tengamos con nosotros esta escritura. Es lo que Timoteo tuvo que aprender, es lo que Timoteo quiso aprender y es lo que Timoteo hizo suyo en su vida, al igual que viendo el ejemplo del apóstol Pablo, quien hacía suyo la revelación divina que iba recibiendo. Bien, hemos comentado los primeros 2 versículos, solo un pequeño repaso, hermanos, para seguir avanzando en esta porción, en este capítulo. Pablo se interesa de que Timoteo aprenda bien esto, que no se lo olvide nunca, que estamos, dice, también debes saber esto. O sea, Pablo quiere que Timoteo entienda y comprenda la situación en la que está viviendo él y en la que persiste hasta el día de hoy. Nosotros tampoco tenemos que ser ingenuos, hermanos. No estamos en tiempos buenos y no van a venir tiempos buenos. Estamos de mal en peor. Estamos en tiempos malos y seguirán malos y más malos todavía hasta que el Señor venga. No va a mejorar la situación. Quizás a veces van a cambiar un tiempo, pero después va a tomar su cauce natural, que es la tendencia a lo malo, a lo pecaminoso, a transgredir lo que Dios ha establecido en su palabra. Ninguna persona en ningún país en este mundo va a querer vivir conforme a lo que la palabra de Dios dice, solo el pueblo de Dios, que lógicamente es minoría en todo este mundo. Por lo tanto, en el país en que estemos, debemos entender que la situación va a ir de mal en peor. Y entonces tenemos que darnos cuenta de eso. Y tenemos que aprender que eso va a ser así y va a seguir así. Y entonces dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos, y lo difícil y lo peligroso tiene que ver con que la gente no va a querer vivir conforme a lo que Dios ha establecido. Y el problema está en que ese estilo de vida se pueda introducir en medio del pueblo de Dios y que pueda arrastrar a aquellos que hemos creído en el Señor y que tenemos un estilo de vida diferente, puede arrastrar a que aquellos vivan de la misma manera que el mundo vive. Y eso es lo que lo hace peligroso, donde se introduce solapadamente enseñanzas que van a decir así, pero si lo que está escrito fue para aquellos a los cuales se escribió, fue para esos tiempos, no para ahora. Ahora estamos en tiempos diferentes, en tiempos distintos, donde uno no puede vivir conforme a lo que la palabra de Dios dice y que se los dijo a esos hombres hace muchísimos, pero muchísimos años atrás. Hay que modernizarse, hay que actualizarse en el estilo de vida. Y esas expresiones, una vez entrada a nuestra mente, probablemente en que uno razone y diga, parece que tienen razón. Y entonces ahora no hay que ser tan rígido. Pareciera que ahora ya no, las cosas que antes uno llamaba que no corresponden, pareciera que no estábamos tan bien cuando decíamos que eso no corresponde, porque ahora da la idea de que ahora sí se puede vivir de esa manera, que antes uno decía que no. Y empieza a haber todo un cambio, toda una transformación. Y pareciera que ahora el creyente ya no quiere vivir tan ajustado a la palabra de Dios porque no quiere ser estigmatizado con esta expresión que a lo mejor usted la ha escuchado mucho. Legalismo. Y a todo le llaman legalismo. El creyente que quiere vivir conforme a la palabra de Dios, legalismo, legalista. Y todo eso es legalismo.
y se amparan bajo la expresión la libertad cristiana. Y de la manera que el creyente quiere vivir ajustado a la palabra de Dios y le dicen que es legalismo, hay otros creyentes que quieren vivir como estiman conveniente y se amparan bajo la expresión libertad cristiana. Y no se les puede decir nada porque están en la libertad cristiana. Y no se dan cuenta que la libertad cristiana tiene límites, expresadas por la misma palabra de Dios. Creen que al decir libertad es un camino ancho, angosto y espacioso. Claro que ellos van a decir, no estamos en ese camino, pero viven como si estuvieran en ese camino, amparado bajo la expresión la libertad cristiana. Y no se dan cuenta que están siendo arrastrados y engañados, porque el mundo quiere vivir así. El cristiano es diferente, y es muy diferente. Y no porque sea legalismo o legalista, sino que porque quiere agradar a Dios y vivir conforme a la palabra de Dios. Ningún cristiano se avergüence cuando le digan que es legalista si está viviendo conforme a la palabra de Dios. Porque en realidad lo que significa esa vida, significa vida piadosa. Eso es, no legalismo, piedad. Vida vivida delante de Dios, queriendo agradar a Dios. Y esa vida se llama una vida piadosa. Aunque los demás no entiendan y le pongan otro término, es vida piadosa. Y la va a decir aquí, y la va a decir más adelante. Y esa vida piadosa se caracteriza por el estilo de vida de ese creyente que quiere vivir así. Y ese creyente que quiera vivir de esa manera va a tener consecuencias en su vida. Y las consecuencias debemos también entenderlas, no es que va a recibir alabanza de todos los creyentes y de todo el mundo diciendo, me gustaría vivir así. ¿Cómo tú vives así? Danos el secreto para vivir así. No. Dice que va a sufrir persecuciones el que quiera vivir piadosamente. Hermano, está sumamente claro lo que está en la palabra de Dios. Está sumamente claro expresado aquí. Así que el que quiera vivir piadosamente debe entender que sufrirá persecución. Porque su estilo de vida molesta, incomoda a todos los que están alrededor de él. Incomoda. A quienes no vivan de esa manera, le incomoda. Y no quieren tener a un creyente piadoso cerca de ellos, porque se nota la diferencia de estilo de vida. Y por lo tanto van a hacer todo lo que están a su alcance para que ese creyente no siga viviendo así. Y si quiere seguir viviendo así, ojalá vaya a vivir, pero más allá, no aquí, más allá, en otro lugar, aquí no. Y eso va a suceder, y ha sucedido, y va a seguir sucediendo. Entonces, tenemos que entender y comprender esto, porque esto sí que nos da la libertad para poder vivir piadosamente frente a los que tenemos alrededor nuestro. Bien, hermano, creo que me he hecho un paréntesis, pero creo que a veces es necesario porque a veces los términos se confunden y a veces se utilizan de mala forma, de mala manera. Bien, también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Y ahora va a comenzar del versículo 2 hasta el 5 las características de estos hombres que hacen que los tiempos sean peligrosos.
Vimos el versículo 2, lo voy a decir rápidamente, porque habrán hombres amadores de sí mismos, es decir, egoístas, piensan solo en sí, en satisfacerse a sí mismos, no en los demás, ignoran, no quieren saber nada de aquella expresión: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. No les interesa eso. No les interesa el prójimo. Menos les interesa amar a Dios con todo su ser, sino que son amadores de sí mismos. Avaros, es decir, amadores del dinero. No solamente se aman a sí mismos, sino que también aman todo lo que ellos puedan poseer, todas las riquezas que puedan estar a su alcance, también lo aman. También son orgullosos, es decir, se creen o se piensan que son más aventajados que los demás. También son soberbios, arrogantes. Se colocan en una posición por sobre el resto. Son blasfemos, es decir, hablan en contra de otros con el fin de desprestigiar muchas veces la honra de la otra persona, sin importarle las consecuencias que eso pueda acarrear, con el fin de que ellos sean los únicos que puedan ser considerados para la tarea que sea. Y se presentan así, como los únicos que están capacitados para llevar adelante la tarea que se les pueda encomendar y que ninguno más sirve. Desobedientes a los padres. Eso habla de despreciar a los padres, de no tomarlos en cuenta, de no considerarlos a ellos. Y lógicamente uno piensa en aquel mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Ellos no lo consideran para nada. Viven de manera contraria a eso. Pero también dice ingratos, no son agradecidos, no conocen la palabra gracias. También son impíos, que eso habla de no respetar, de no querer, de no desear las cosas de Dios ni a Dios mismo. Bien, versículo 3. Vamos a continuar con lo que caracteriza a estos hombres. Mire, dice así: sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Esa expresión con la que comienza el versículo 3, hablando, siguiendo de las características de estos hombres perversos, dice que son sin afecto natural. Eso significa que no tienen amor, no tienen respeto por aquel afecto, aquel amor que debería de surgir de manera espontánea, de manera natural. Mire, hay cariño, hay aprecio, hay amor que surge en nosotros de manera natural por los vínculos. El marido a la esposa al marido, los padres a los hijos a los padres, los hijos a los abuelos a los nietos. Eso surge de manera natural. Bueno, aquí dice que no quieren eso. Sin afecto natural. No sienten un aprecio por la familia, por el vínculo familiar. No tienen ningún aprecio, ningún cariño, ningún amor entre los familiares, entre la familia, no lo tienen. Dicen que son implacables. Mire, eso habla de alguien, de una persona que tiene una posición, una postura en su vida que es incapaz de que sea modificable, que se modifique ese estilo de vida. Se presenta delante de los demás con ese estilo de vida y no le importa si los demás están de acuerdo o no. Pero lo que nunca va a hacer es que va a modificar ese estilo de vida pensando de que a la otra persona le incomoda.
es implacable. Eso habla de una persona que no quiere llegar a ningún acuerdo ni modificar ningún estilo de vida que incomode a los que están cerca de él. Así soy yo, así vivo yo, y punto y fin. Implacable. Calumniadores. Eso habla, fíjese, al igual que blasfemo, esto habla también de hablar mal de otros, con el fin de desprestigiar, de calumniar, de ojalá afectar la vida, la honra de esa persona. Y vaya haciéndose usted un cuadro en su mente de ese tipo de personas que no le importa dejarlo a usted mal parado frente a otro, incluso con mentiras. Y no se pone ni siquiera rojo cuando dice mentiras o cuando es contrariado con la persona. Es capaz de volver a decir las mismas mentiras delante de la persona. Y las dice con tanta frialdad que parecieran ser ciertas. Intemperante. Esto quiere decir una persona que no tiene control sobre sí mismo, que se descontrola, que se descompensa. Alguien descompensado. Alguien que usted no sabe cómo va a reaccionar o sobresalta de manera inesperada frente a cualquier situación. Y a veces uno no se explica y uno puede decir, pero si hace pocos minutos estaba tan bien, ¿qué le pasó ahora? Bueno, es intemperante. Tiene un temperamento que no lo puede controlar. Es lo contrario de dominio propio, esta expresión. Después dice crueles. Y esto tiene que ver con personas que son feroces. El término, fíjese, se utiliza mucho en animales que son que se levantan agresivamente en contra de su presa, en contra de aquellos a los cuales ellos están persiguiendo. Ese es el término que se utiliza aquí entonces para decir de personas que no sienten ninguna empatía con otros. Y si es posible dañar al otro, levantarse en contra de la otra persona y pasar por encima, así como dijéramos como un camión que pasa por encima de cualquier cosa, así son estas personas, crueles, aborrecedores de lo bueno. Eso quiere decir que no les interesa nada de lo bueno, nada de lo que sea bueno, nada de lo que manifieste bondad. Incluso esta expresión bueno a veces indica generosidad, amabilidad. Entonces dice que ellos son contrarios a todo eso. La palabra aborrecedor viene de una expresión que significa enemigo o contrario de. Y entonces lo que está diciendo aquí es que estas personas, su estilo de vida es contrario a todo lo bueno, a todo lo bondadoso, a todo lo que es gentil o amable. Ellos no quieren ser distinguidos por su amabilidad, por su generosidad. Seguramente piensan que hay debilidad en todos esos términos, que eso arruina esa expresión varonil que muchas veces ellos quieren presentar como hombres implacables en este mundo. Y entonces ellos aborrecen todo eso. No quieren verse envueltos o mezclados con eso, o que se le identifique con esas cosas. Sigue hablando de estos hombres traidores, versículo 4 dice, mire, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Traidores significa que no tienen lealtad, que solamente piensan
en sí mismo, en sus beneficios personales. Y si eso implica, mire, si eso implica traicionar a alguien, lo hace. Porque no conocen, le pueden dar la mano, pero con los hechos lo van a negar. Lo que acabaron de hacer hace 5 minutos atrás, de darle la mano o de honrar su palabra. Fíjese que, mire cómo se expresa de uno de los discípulos del Señor, el mismo Lucas en su evangelio, para que nos demos cuenta que ese término es lo que caracteriza el estilo de vida de una persona. Mire lo que dice Lucas, hablando de los apóstoles, cuando el Señor escogió a los apóstoles, y dice, leo capítulo 6, versículo 16, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Es la misma expresión, es la misma palabra. Él fue escogido como apóstol, discípulo, como discípulo de Jesucristo, y le traicionó. No conoció la lealtad al Señor. Buscó sus propios intereses y no le importó traicionar al Señor. Impetuosos. Esa palabra significa osado, temerario, que no conoce el peligro. No existe el peligro en su vida. Y eso lo hace ser temerario, fíjese usted. Lo hace ser que se aventure sin medir las consecuencias. Y entonces esto lo hace una persona bastante difícil, bastante peligrosa, porque es muy osada. No mide las consecuencias de sus acciones, porque es temerario. Fíjese, voy a leer unas porciones para que nos demos cuenta a veces lo que implica esto. Voy a leer en el libro de los Hechos, capítulo 19, para que tengamos una idea de esta expresión. Mire, en Hechos, capítulo 19, versículo 23, dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, acerca de los creyentes, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Este hombre estaba molesto, porque se le estaba yendo de sus manos la fuente de ganancia con el evangelio. La gente se estaba convirtiendo a Cristo, estaban abandonando la idolatría. Y este hombre era uno que se beneficiaba de la idolatría. Juntó a sus colegas de trabajo y les dijo, miren, este Pablo nos está causando serios problemas, va a disminuir nuestra ganancia. Y mire, así se juntó este hombre. Pero mire lo que dice, no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quienes venera toda Asia y el mundo entero. Incluyó en su negocio, porque lo dijo así, como dijéramos nosotros de manera solapada, nuestras ganancias van a disminuir, pero lo peor es que el templo de la diosa, a quien todo el mundo venera, se va a destruir, va a quedar sin gente, va a quedar sin uso. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira
y gritaron diciendo: grande es Diana de los efesios, y la ciudad se llenó de confusión. A una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunos de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Mire lo que causa una persona temeraria. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas gritando: grande es Diana de los efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de las imágenes venidas de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio, mire, este es el hombre que gatilló todo esto, todo lo que hemos leído lo gatilló este hombre, pero mire lo que dice aquí la autoridad, mire: si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencia se les concede y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Mire el consejo sabio que da este hombre a aquel que es temerario y que arrastra a la gente. La arrastró a todo un pueblo. Imagínense el alboroto que había. Algunos no entendían nada. Uno quiso hablar 2 horas, tuvo que escuchar Diana, grande de los efesios, hasta que alguien lo hace callar. Le dice: momento, ordenemos esta cosa. Si él tiene problemas con esta otra persona, hay tribunales, hay jueces. Lleve la causa ya, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea, es decir, a las personas que se juntaron como una asamblea, como una reunión. Entonces, mire lo que causa el temerario. Tremendo escándalo, tremendo alboroto que ocasionó una persona que es temeraria, impetuosa. Infatuado, eso significa una persona que el orgullo personal es tan grande, pero es tan grande, que lo deja ciego en cuanto a su visión a los demás, no considera a los demás. Su orgullo es tan grande que solo tiene ojos para sí mismo. Y es como esa persona que dice: todo lo tengo que hacer yo, porque si no lo hago yo, la cosa queda mal. Y entonces cree que es la única persona capaz, habilitada, como si tuviera toda la gracia o todos los dones necesarios, y por eso él tiene que hacer todo, porque los demás no sirven para hacer las cosas. Eso habla de una persona infatuada. A una persona así, autosuficiente para hacer todo,
no se le puede decir nada. Aunque usted se lo diga con buenas palabras, aunque usted se lo diga tranquilamente, se escandaliza. Decirle algo, se siente como atacado, como ofendido a su orgullo y reacciona mal, reacciona en malos términos. Y como decimos acá en Chile, esa persona que fue con buenas intenciones a decirle algo, en buenos términos, se le cruzó para siempre a esta persona que es infatuada. Se le cruzó para siempre. Así son las personas infatuadas. Amadores de los deleites, más que de Dios. ¿Sabe lo que significa esto? Que esta persona ama, aprecia. El término aquí es similar a amigo, donde se manifiesta una consideración, una atención, un cariño, una compañía de los deleites, de los placeres de este mundo. Es compañero de los placeres de este mundo. Más, es decir, no quiere ser compañero de Dios, sino que solamente compañero de los placeres de este mundo, de aquello que le trae satisfacción momentánea, terrenal, para el aquí y para el ahora. No quiere deleites celestiales o futuros, no los quiere para nada, solo quiere el aquí y el ahora. Se compromete con el mundo, no se quiere comprometer con Dios. Así son estas personas. Sigamos leyendo. Tendrán apariencia de piedad, pero la negarán la eficacia de ella. A estas personas evítales. Fíjese que ellos, al presentar su estilo de vida de esa manera, al anhelar eso, tienen que cubrir con una capa de religiosidad, con una capa de amar a un Dios y mostrarse como personas que algo de espiritualidad quieren en su vida, que algo de lo divino aprecian en su vida. Pero es solamente una capa externa, no es una realidad interna. Y no van a poder ocultar para siempre sus verdaderas intenciones, que es su estilo de vida que se va a describir más abajo. Pero tienen que cubrir esas intenciones. Y lo hacen con la religión. La hacen con queriendo buscar a un Dios que ellos mismos confeccionan, que ellos mismos construyen, que ellos mismos fabrican. Y ese Dios que ellos dicen seguir, les aguanta todo su estilo de vida y lo que aman realmente. Entonces dice, con su apariencia, tendrán apariencia de piedad, pero negarán el poder de ella. Hemos dicho que la piedad significa vivir delante de Dios. Es apreciar a ese Dios y vivir conforme a lo que ese Dios dice. Y entonces ellos por un lado van a decir que aman a un Dios, pero con su vida
van a negar lo que dicen con sus palabras. No van a tener poder para vivir lo que ellos dicen creer. No tienen poder. Y entonces dice, a esos hombres, evita, apártate de ellos, dale la espalda. No, la idea es aquí, no seas compañero de vida de estos hombres. No te unas al estilo de vida de estos hombres. Porque tarde o temprano, un creyente que se asocie con esos estilos de vida de estos hombres va a terminar contaminado. No se va a perder si es genuino creyente, pero su vida va a ser una vida contaminada, manchada, con manchas, que no va a poder manifestar abiertamente y públicamente la vida vivida delante de Dios. Va a vivir cabizbajo, avergonzado, porque esas manchas se le van a reflejar en su estilo de vida. Entonces le dice, no, evita a esos hombres, apártate de esos hombres, no te mezcles con esos hombres, mantente lo más alejado de esos hombres, para que tu estilo de vida no sea asociado a esos hombres. Ahora fíjese, versículo 6 hasta el 9, lo que ellos hacen. Mire lo que ellos hacen. Lo anterior es su carácter. Y ahora lo que manifiesta ese carácter en su estilo de vida. Mire, dice, porque de estos, es decir, de esos hombres, son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Y entonces estos hombres, fíjese que lo que hacen aquí, dice aquí, que se meten. Y entonces aquí lo que tenemos, un aprovechamiento de estos hombres. No dice aquí que son invitados. Ellos no esperan invitación. Ellos se presentan. Y no solamente se presentan, y si me permiten la figura, no es que ellos se presenten a la puerta y esperan que uno les diga, adelante, pasa. No. Ellos golpean y uno les abre y ellos permiso y entran nomás. Y ya están adentro. Y estando adentro, lo que hacen es destruir las casas, destruir la familia. No les interesa. No les interesa respetar la familia. Y cuando eso ocurre, lo que tenemos es que se destruye. Mire, al destruir la familia se destruye la sociedad entera, ya que la sociedad es el conjunto de la familia. Y si la familia, el pilar familiar es destruido, la sociedad es destruida. Y por eso estamos en estos tiempos peligrosos. Cuando la familia no es respetada, cuando la familia no es reconocida, cuando todos quieren intervenir la familia, cuando todos quieren decirle al niño pequeño que él puede pensar como estime conveniente, que no se preocupe de lo que piensen sus padres, su familia, sino que él tiene todo el derecho por el solo hecho de ser un ser humano, no importa que sea pequeño, que si quiere el muchacho pequeño, el chiquitito de 3 o 4 años, pensar que es mujer, tiene toda la libertad para pensar que es mujer y que tiene todo el derecho para hacerlo así. Y que la familia no tiene autoridad sobre él. Y que la familia no le puede decir lo contrario, que si es hombre y va a morir siendo hombre. Estamos en esos tiempos, hermano, donde intervienen la familia y donde entran a los hogares. Aquí literalmente entran. Y quizás en nuestros hogares no entrarán esas personas, pero las ideas que surgen en el mundo tampoco tienen que entrar. Y tenemos que frenarlas y no dejarlas entrar.
mantenerlas allá afuera, ¿no? Que vayan a causar problemas a otra parte. A este hogar no. Estos hombres entran, se meten, se introducen sin invitación, entran por donde sea y llevan cautivas o prisioneras, es la idea aquí, a las mujercillas. Esto habla de mujeres débiles, mujeres que no están bien posicionadas, bien plantadas en las cosas de Dios. Pueden ser, quizás, por lo que va a decir más adelante, pueden ser personas que van a la asamblea a escuchar de la palabra de Dios, que les gusta la palabra de Dios, pero quizás aún no están firmes en la roca que es Cristo. Y estas personas que se sienten a gustas escuchando de la palabra de Dios y les gustaría ser realmente un creyente genuino, firmes en las cosas de Dios, pero ellos están ahí queriendo escuchar, simpatizan con el evangelio, simpatizan con la palabra de Dios, y estos hombres se introducen a esas casas y quieren llevarlas como prisioneras, cargadas de sus pasiones, de sus pecados, dice aquí, y son arrastradas y llevadas, conducidas como un barco a la deriva, llevadas por el viento de toda doctrina, dice ya en Efesios capítulo 4, por diversas concupiscencias, o dando riendas sueltas a sus deseos y pasiones internas. Y donde estos hombres parece que llegan ahí a esas casas, ven a esas mujeres que no están firmes y le comienzan a decir, pero si tú puedes hacer estas cosas, ¿qué tanto te gusta? Y que pareciera que allá a donde tú vas se dicen que no se pueden hacer, pero aquí tú las puedes hacer sin ningún problema. Lo que importa es lo que Dios ve, y Dios ve el corazón. Y no te preocupes por lo que hagas por fuera. Lo importante es aquí adentro. Así que no te preocupes lo que muestres hacia el exterior. Amando a Dios de corazón, lo demás no importa. No importa cómo te vistas. No importa con quién te juntes. No importan las cosas que hagas. Lo importante es que tú realmente ames a Dios de corazón. Y Dios ve el corazón. Y los que llegan a decir algo, ellos no saben por qué no ven el corazón. Todo eso quizás dirán estas personas. ¿No le parece familiar? ¿No le parece palabras que se han escuchado? Bueno, hermano, mire, la palabra de Dios nos advierte. Estas cosas no son nuevas. No son nuevas. Y mire, muchas veces nosotros caemos, pero caemos porque somos ignorantes nomás. Porque no nos damos cuenta que ya estaban escritas en la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos advierte de muchas cosas para que nosotros no tropecemos con las mismas piedras que han tropezado en la antigüedad. Y a veces por no darnos a la lectura de la palabra de Dios, al estudio, a la meditación, ignoramos muchas cosas que la palabra de Dios nos advierte. Mire, estas personas siempre están aprendiendo, quieren aprender, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. En 1 Timoteo dice Pablo que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero estas personas, al rechazar a Dios, nunca van a llegar al conocimiento de la verdad. Y no van a llegar nunca al conocimiento de la verdad, no porque Dios no quiera, ya que Dios ya ha expresado que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero ellos no van a llegar porque ellos no quieren. No quieren a Dios. Y si rechazan a Dios,
rechazan la fuente única de toda la verdad. Dios es el único que ha presentado la verdad a este mundo. Y lo que tenemos aquí en nuestras manos, la palabra de Dios, es la palabra verdadera, no solo de Dios, sino que la palabra verdadera para este mundo que todo hombre debería de escuchar y de creer. No hay otra verdad, aparte o fuera, de lo que Dios nos describe aquí, en su palabra. Y entonces cualquier persona que no quiera saber nada de Dios, vive en un mundo de fantasía, donde un día, cuando pase el umbral de la muerte, va a despertar a la realidad y va a ir a un lugar que la Biblia describe como el infierno, como la condenación. Y ahí va a ser muy tarde para recapacitar. Entonces, termino con este versículo invitando a nuestros amigos que aún no son de Cristo a que puedan darse cuenta que Dios envía a su Hijo Jesucristo a este mundo porque Jesucristo es el único, escuche bien, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Y por esa razón viene a este mundo. Y por esa razón toma una naturaleza humana. Para que cualquier persona, dándose cuenta que Cristo, viniendo del cielo, participa de una naturaleza humana, pero muere por mis pecados y resucita el tercer día, demostrando de que Dios ha quedado satisfecho con la muerte de Cristo por mis pecados, y ahora me ofrece salvación gratuita y eterna, porque está vivo, a la diestra de Dios. Y me dice que si recibo a Cristo y creo en Cristo, soy hijo de Dios. Escuche esta expresión. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, querido amigo, le invitamos a que se vuelva a Cristo con todos sus pecados que tiene, que muchas veces solo usted lo sabe y el Señor lo sabe. Vuélvase tal cual está a Cristo. Reconozca que Él murió por usted, por todos esos pecados, y clame por salvación, creyendo en Cristo. Y Él le salvará. Y despertará a la realidad de este mundo. Y se dará cuenta que este mundo va a la perdición. Pero se dará cuenta que Dios no quiere eso, sino que quiere la salvación. Y siendo salvo usted, podrá ayudar a otros con el Evangelio para que sean salvos también. Que el Señor le ayude y que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar al Señor. Nuestro Dios, nuestro Padre, queremos darte las gracias por tu palabra, nuestro Dios, que nos advierte desde la antigüedad cómo tus siervos pudieron vivir y convivir en medio de hombres y un mundo perverso, pero anunciando tu palabra, anunciando el Evangelio de vuestra salvación, para que otros pudieran creer en él y ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Padre, gracias nuestro Dios, porque tú te dignas a salvar
a hombres y mujeres que se vuelven a ti. Y aquí hay un grupo de hijos tuyos que hemos sido salvados por tu gracia, que hemos creído en Cristo, hemos despertado a la realidad de tu palabra y de tu persona, pero también pensamos en otros que aún no han transitado por el camino nuevo y vivo que tu Hijo nos abrió. Y queremos que ellos también puedan ser despertados por tu Espíritu y se puedan volver a Cristo y puedan creer como su Salvador personal. Padre, te rogamos que tú hagas las obras en medio de tu pueblo y que tú fortalezcas a tu pueblo también por tu Espíritu en el hombre interior. Padre, te rogamos esto y te damos las gracias por todo en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.